historia de las cosas buenas que se vienen haciendo. Entonces, esos dos peligros. ¿Cómo hacer para lograr ese pacto? O sea, complicadísimo. Yo creo que involucrando a la ciudadanía es posible hacerlo. El Jurado Nacional de Elecciones quizás podría tener una iniciativa. Bueno, el jurado tiene una práctica bien interesante que se llama Infogop, donde te da toda la historia del candidato, ¿no? Es sumamente recomendable. Y de repente ahí habría que señalar si es que ese candidato firmó o no firmó el acuerdo de respetar las cosas que se hacían bien. Porque, digamos, por lo menos los ciudadanos estamos hartos de que venga un alcalde y diga todo lo que hizo el anterior no sirve. Comienzo a hacer nuevamente, comienzo a hacer nuevas pistas, comienzo con una concepción distinta del asunto. El jurado podría fomentar eso, ¿no? Que sin lugar a dudas. Una reunión para identificar qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que no se va a deshacer, ¿no? No se va a desandar. Eso sería interesantísimo. Ojalá que el doctor Sivina pues tome este encargo, esta idea y la lleve a la práctica. Sería un gran avance histórico en nuestro país. Efectivamente. Bueno, y el tema de, en parte hemos hablado de eso, ¿no? Por un lado los servicios públicos y por otro lado la gestión, la obra pública. Ha habido mucha crítica, aunque en realidad parece que este año la inversión pública va a crecer finalmente como 50%, según estoy viendo, cosa que sorprende muchísimo, ¿no? De modo tal que ya no habría tal problema en la gestión. ¿Se ha avanzado en capacidad de gestionar obra pública? ¿Qué sabemos de eso? Yo quiero mencionar una cosa que creo que a veces uno se olvida. Porque yo muchas veces escucho a la gente que dice, oye, qué mal, no avanzamos, que tenemos tanta plata y tal. Pero nos hemos olvidado que tenemos las mismas capacidades, la misma cantidad de manos para manejar 5 veces lo que ahora tiene, por ejemplo, gobierno regional. Yo siempre me olvido del número exacto, pero voy a poner un ejemplo. Es como si hubiéramos tenido 700 millones repartidos en todas las regiones y esto 5 años más tarde se convierte en 3.500 millones y tengo exactamente las mismas manos. No he hecho nada para mejorarlas, cambiarlas, incrementar sus capacidades. Entonces, claro, ya que de hecho gastar 80% de 700 millones es bastante menos que gastar 40% de 3.500 en cualquier escenario. Entonces creo que ahí uno pierde un poco de perspectiva cuando ve que en verdad sí se está avanzando. Hace 20 años se ejecutaban solo el 5%. Eso es una transformación estructural en el Estado de enorme dimensión y no sabemos si las municipalidades realmente cómo ejecutarán la obra pública. Todo el mundo es escéptico respecto de eso y sin embargo, no sé, lo están haciendo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Lo están haciendo bien? En algunos casos muy bien y en otros casos muy mal, ¿no? Digamos, depende de lo que se priorice. Hay un tema de priorización y encontramos en algunas ciudades que lo que se hace es nuevamente el tema de la Plaza de Toros, el estadio, en vez de temas vinculados, por ejemplo, a abastecimiento o colegios, no únicamente pensando en el cascarón, sino también cómo también se trabaja con los propios maestros, ¿no? Computadoras para maestros o capacitación para maestros. Entonces, hay algunas localidades que están muy bien, e inclusive se habla de algunos gobiernos regionales donde están logrando inversión en intangibles, como señalaban el gobierno regional de San Martín, ¿no? En el cual está pensando ya en innovar, ¿no? Dentro de la ley, pero innovar, que es lo que a veces falta. ¿Inversión en intangibles? ¿Cómo es eso? Digamos, todo lo que tenga que ver con capacitación de personal, en puesta en valor de otros tipos de cosas, ¿no? Que no sea no únicamente obra, ¿no? Sino, digamos, cómo utilizamos el cerebro de una manera distinta, ¿no? Entonces, creo que sí hay casos que son sumamente importantes y ciertamente casos en los cuales es una desgracia. Sobre todo cuando no hay ningún tipo de cooperación entre las diferentes instancias de gobierno, ¿no? Hay algunos casos en los cuales el alcalde provincial se pelea a muerte con el gobierno regional, ahí no avanza nada, ¿no? No avanza nada. Entonces, de alguna manera debería obligarse a que conversen a pesar de las diferencias políticas que pueda haber, ¿no? Entonces, vamos a encontrar casos realmente de éxito y casos que están hechos una desgracia. Esos habría que
de alguna manera intervenirlos ciudadanamente para obligarlos a hacer las cosas adecuadamente. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con este tema. Seguimos conversando acerca de la reforma del Estado, la habíamos aterrizado en el tema de los gobiernos regionales y locales. Mencionaba Juan Carlos Cortés fuera de cámara que hay casos muy interesantes de solución al problema de la basura en algunas municipalidades, porque uno de los temas serios que hay con la contaminación, mucho más grave que la contaminación que pueda venir de las minas, son los residuos sólidos, por ejemplo, o las basuras que no hay rellenos sanitarios en las municipalidades, etcétera. Mira, los datos son bien fuertes, ¿no? 61% de basura recolectada diariamente por las municipalidades se destina principalmente a un botadero a cielo abierto, 61%, 6-1. Solo 21% está destinada a rellenos sanitarios. Solo 2% de basura a nivel nacional es reciclada. Entonces, esto obviamente tiene un efecto para nuestro medio ambiente tremendo. Y hay soluciones que se han dado en diversas municipalidades en el Perú, donde han logrado, digamos, trabajar con el tema de los residuos sólidos orgánicos y los inorgánicos, ¿no? Unos los venden y los reciclan, los otros los convierten en humus, compost y van a servir a los pobladores a que se hagan mejores sembríos, ¿no? Entonces, la idea es, tenemos 4 o 5 experiencias exitosísimas en eso. Es como estas experiencias, digamos, las damos en receta para que el alcalde X simplemente diga, bueno, yo quiero esta receta, yo quiero esto, lo voy a adecuar obviamente a mi cocina, ¿no? Digamos, como una receta de un lomo saltado, ¿no? Yo voy a poner un poquito más de pisco, ¿no? Pero el tema es cómo estas prácticas pueden servir para resolver eso. Pero ustedes las tienen ya estudiadas, sistematizadas. Digamos, presentadas, y además cuando se presentan al premio lo hacen de una manera bastante, digamos, ordenada y explicando qué cosas han hecho, cuáles son los aliados, cuáles son los problemas, qué es lo que tuvieron que hacer para vencer los problemas, etcétera, etcétera. Y así podemos pensar en diversas cosas. Entonces, ¿no? Ciudadanos al Día puede, digamos, cualquier municipalidad puede tocar las puertas de Ciudadanos al Día y decirles, oye, ¿cuál es la solución? ¿Qué soluciones hay? ¿Qué recetas hay para resolver este problema? Por supuesto, digamos, algunas de ellas inclusive las tienen el propio PCM o, digamos, en diferentes ministerios, ¿no? O están en la página web de Ciudadanos al Día. Están en la página web, siempre están más de 600 están colgadas todas. Están colgadas todas, sí. O sea que es cuestión de entrar a la página web nada más. Y, digamos, y ver cómo esas recetas se pueden aplicar, ¿no? Y eso para todo, ¿no? Servicio de atención al ciudadano, promoción del desarrollo económico, guerra contra la desnutrición, temas vinculados a empleo, digamos, educación. Creemos que existen ya las cosas, no hay que hacer nuevamente pilotos, sino ya están, simplemente es replicarlas, ¿no? Un tema un poco distinto a pero que nos regresa al asunto del personal. Hay este artículo dentro de la ley de presupuesto que autoriza al Ejecutivo a nombrar al personal contratado, pero no se habla ni de concursos ni de nada. Y ha habido sospechas o suspicacias respecto de que esto pueda tener una intencionalidad política de nombrar personal que haya ingresado con este gobierno, en fin. ¿Cuál es la opinión de Nuria Sparks sobre este asunto? Bueno, en verdad nosotros como Autoridad Nacional hemos respondido muchas interrogantes similares en muchas instituciones públicas. De hecho, hemos contestado 13 consultas que se han hecho al respecto. Y la ley de carrera pública que sí existe en el Perú, que es el decreto legislativo 276, es sumamente claro al respecto. Lo que dice es que uno puede ser contratado por servicios personales bajo las reglas de la 276 y al cabo de 3 años uno puede entrar, adquiere, digamos, el derecho para poder entrar a la carrera, pero siempre y cuando haya pasado por un concurso público. La diferencia con esta regla que se ha intentado, digamos, que está estuvo el proyecto de la ley de presupuesto, porque entiendo que se está retirando, precisamente lo que dice es, todas las normas de presupuesto siempre se han referido a la 276, bajo las reglas de la carrera pública y tal. La diferencia este año, para el 2010, estaba precisamente